Visita nuestro portal de noticias www.tiempopyme.com con toda la actualidad. Ahora podés seguirnos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Y ya estamos de vuelta. ¿Sabían que hasta la 1 de la tarde estamos haciendo en vivo este programa que dimos en llamar Tiempo Pyme en ON? Así que encendé tu radio. Nos estás viendo, nos estás escuchando. ¿A través de dónde? De www.onradio.com.ar. Y ahora es el momento de darle pie en esta charla magnífica que se nos acerca sobre el final del programa. Te recuerdo que hasta la 1 vamos a estar, ¿eh? Señoras, señores, es un honor, un gusto. Hoy nos visita el señor Juan Simankiewicz. Buen día, mi estimado amigo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, equipo. Aquí estamos en el primer día del año. De este ciclo, 2020. Y con un tema del lunes pasado, desafíos para el crecimiento y el desarrollo de América Latina, que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner, en el marco de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, con apoyo de la Presidencia de la Nación, donde líderes de América Latina y de Argentina estuvieron intercambiando sobre perspectivas, sobre los desafíos que afronta Argentina y la región en materia de inversión y comercio. Dentro de los panelistas, Luis Carranza, que es el presidente ejecutivo de la CAF, María Eugenia Bielsa como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Argentina, Gabriel Cato Podis, que es el ministro de Obras Públicas, Cecilia Naón, representante de la Argentina ante el Banco Mundial, Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Matías Kuflas, el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Victoria Tolosa Paz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina. Fueron un poco la síntesis de algunos de los panelistas en el que se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y que realmente ha dejado varias ideas y cómo desarrollar en función de las perspectivas del desarrollo de la inversión y el comercio en este mundo globalizado en la Argentina, ¿no? Y en estos temas, en la apertura, el presidente de la CAF señaló que hace ya 50 años que la CAF viene apoyando el desarrollo y la integración, dio una cifra de 188.000 millones de dólares solo en los últimos 20 años, apoyando 77 proyectos de infraestructura e integración. Se ha logrado avanzar, pero bueno, falta mucho. Planteó que hay que construir consensos y que la CAF juega un rol fundamental porque más que un banco son socios del desarrollo, manifestó el presidente de la CAF. Por su parte, Gustavo Vélez realizó la presentación sobre 10 ideas para la integración de América Latina y manifestó que hay que pensar una integración regional con criterio de innovación, inclusión social y que atienda a las urgencias de un nuevo tipo de infraestructura respetuosa del cambio climático en América Latina, ¿no? Cambio climático, crisis climática, bueno, son dos términos que habría que discutir si estamos en un cambio o estamos en una crisis. Luego, en desafíos en materia de inversión y comercio en un mundo globalizado, Cecilia Naón manifestó que el telón de fondo de América Latina no es la pobreza, es la desigualdad. La redistribución de la riqueza es una tarea pendiente en la región. Manifestó que se deben buscar las maneras de crear políticas sociales de nueva generación mediante, por ejemplo, nuevos impuestos redistributivos que graven el 1% más rico de la población. Claro. Y también en su exposición reiteró que la reprimarización de la economía no es el cambio. ¿Qué quiere decir reprimeración de la economía? Es la consecuencia directa de un modelo de política macroeconómica que busca privilegiar el capital financiero. En este modelo, la política monetaria y fiscal están organizadas para transferir recursos a los sectores reales de la economía al sector financiero, ¿no? Esto sería el término
que ella utilizó. Tenemos que ir a una diversificación productiva, necesitamos plantearnos una visión de desarrollo, ya que cada país de la región es distinto. Debemos pensar el desarrollo de una manera diferente, innovadora, diversificada e inclusiva, insistió Bárcena en su exposición. También destacó la importancia de la integración regional, sobre todo en el contexto actual caracterizado por un bajo crecimiento y caída de la inversión. Lo que ha significado que 18 de 20 economías de América Latina hayan desacelerado su ritmo de expansión en los últimos años, que no es poca cosa. También, finalmente, en materia de integración, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL remarcó la importancia del tema energético, sobre todo para Sudamérica, en donde el gran desafío es la infraestructura de transmisión eléctrica. Explicó que este problema se lo venció en Centroamérica, pero que debe ser uno de los primeros desafíos del Mercosur. El ministro de Producción, Matías Culfas, añadió: necesitamos una política de integración para desarrollar una red de cadena de valor que contribuya desde la matriz productiva a modificar la matriz distribuida de la región. Y en cuanto a desigualdad, pobreza y políticas públicas, Nora Lustig dio una ponencia magistral. Ella es profesora de Economía Latinoamericana de la Universidad Tulane sobre desigualdad, pobreza y políticas públicas, en la que destacó que para lograr un piso mínimo de ingreso en América Latina resta bastante por hacer. Entre las posibles fuentes de financiamiento están la reasignación de gastos en transferencias y subsidios hacia la población pobre. Por ejemplo, Bolivia gasta el doble en transferencias que México, pero no las focaliza. Y en Bolivia la incidencia de la pobreza aumenta a raíz del efecto neto de transferencias e impuestos. Y en el último panel, que fue hacia un nuevo pacto social en la región, participaron Rebeca Grispan, secretaria general iberoamericana, María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, Pablo Gentili, secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Victoria Tolosa Paz, que dio un discurso encendedor y realmente brillante. Victoria fue candidata en una interna del Frente en la ciudad de La Plata, y el director de la Oficina Argentina de la OEA para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bajo el moderador Jorge Struber. Esto fue básicamente, querido equipo, una síntesis, digamos, del primer evento importante en la Argentina sobre el tema del crecimiento y el desarrollo, donde en este mundo globalizado. No es poca cosa. Me pregunto, cuando mencionás Banco de Desarrollo, ¿es un banco de préstamo de dinero? O... Sí, la CAF, te voy a poner un proyecto que financió. En los centros comunitarios de integración que se hicieron en la Argentina, que hoy eran centros donde estaba nucleado todo lo que era la parte salud, la parte deportiva, la parte cultural, y esto en una infraestructura que se desarrollaron en aquellos lugares donde no se llegaba, las escuelas quedan lejos, donde los hospitales quedan lejos, estaban los centros de salud. Este plan que se desarrolló en la Argentina y que ha dado resultado en casi todo el país, ¿no? Yo estuve analizando un informe del año pasado de cómo se iba desarrollando en cada una de estas ciudades donde se montó esta infraestructura, y ha cumplido una función más que importante. Bueno, se justifica plenamente el accionar de... No me refiero al tema de los panelistas, que es circunstancial, ¿no? Pero el fundamento de la CAF en todo esto es maravilloso. Es maravilloso, sí. Hasta el año pasado esto, si vos recordarás, se manejaba en el gobierno anterior a través de la jefatura de gabinete de ministro. Todo lo que eran los fondos internacionales. En este gobierno el presidente creó una oficina especial donde que depende de la presidencia, donde se centralizan absolutamente todos los financiamientos internacionales que el gobierno está llevando adelante en distintas políticas. Ahí entran que el BID, Banco Mundial, todos, o sea, absolutamente hay todos. Muchos bancos, muchas entidades, institutos y demás que colaboran económicamente con mejorar la situación de los países en cuanto al tema de la pobreza, la gente que está con menores recursos,
inciden mucho en eso. Después, bueno, el desarrollo y el cumplimiento dependerá de cada país. Sí, que ahí está el doctor Cristian Asinelli. Y el cargo que tiene es subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, que depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, ¿no? Es la persona responsable de todo lo que es el financiamiento de las relaciones financieras internacionales con la Argentina. Bueno, de acá saldrán, supongo, que unas cuantas obras. Seguramente. Sin duda. Y la coordinación es fundamental. Tener claro. esto centralizado y no estar teniendo en distintos ministerios, en distintas oficinas creadas en distintos ministerios, el tema de la financiación, el tema del financiamiento, esto es muy importante. Claro, porque si no son departamentos estancos que no coordinan entre ellos. Y se pierde efecto, se pierde fuerza. Porque el presidente puede tranquilamente sentarse con las distintas necesidades de financiamiento y coordinar ese financiamiento en una misma mesa. Hacia dónde se va y cómo son y cuáles son las prioridades. Que me parece que esto es lo que se ha buscado con esta creación de esta oficina. Te pregunto, ¿no? Uno de ignorancia. Este tipo de oficinas puede ser que tenga alguna, digamos, apoyo u origen en lo que fue planeamiento, pero no solamente a nivel nacional, sino planeamiento a nivel países limítrofes en este caso, ¿no? ¿Puede tener alguna vinculación con lo que fue una oficina de planeamiento o es una cosa totalmente distinta? No, son cosas distintas. La CAFES está en toda Latinoamérica, en cada uno de los países. Sí hay una coordinación, por ejemplo, si hablamos de la Triple Frontera, estamos hablando de que la CAF coordina entre Paraguay, Brasil, Argentina, esas actividades o esas infraestructuras donde van trabajando y van teniendo cooperación entre esos países, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que eso ocurra, qué bueno. Es importante. Y aparte, no sé, tendrá que ver Cancillería, sí, mucha vinculación tiene que haber allí, ¿verdad? En Cancillería hay una oficina creada para la promoción de los municipios en el mundo. El tema es que si vos no tenés en las distintas embajadas embajadores que entiendan que el mundo, que se tiene que vender, y no embajadores de canapé, champán y alfombra roja, no se pueden lograr esos objetivos. Pero si nosotros lográramos realmente que en las embajadas estuvieran ese tipo de perfiles los funcionarios, realmente se podría lograr cosas muy, muy importantes. Bueno, pero creo que un poco la función tuya y de los equipos, estas cosas que estás comentando vos, se acercan paulatinamente, me parece, ese tipo de claro, ir corrigiendo, mejorando. Pero yo me acuerdo cuando era pibe, en la cortada de mi casa, jugábamos al fútbol y el más gordito y por ende menos eficaz jugando iba al arco y nos llenaban de goles. Acá pasa lo mismo, a los que hicieron alguna macana o están, no sé, con un premio afectivo más que profesional, lo mandan de embajador. Y nosotros necesitamos, como dijiste bien recién, necesitamos que salgan a vender lo que fabricamos, lo que producimos. Tiene que ser gente muy capacitada para eso y no en algunos casos, Guelar, no sé. Sí, debemos recordar que Guelar estuvo pidiéndole al gobierno nacional que hace una semana atrás que le prestara atención a todo el tema del coronavirus, en función de que quienes llegaban a Ezeiza o a distintos aeropuertos no estaban siendo controlados. Claro. En este mundo globalizado, nos llegó. Y hoy por hoy hay que tomar todos los recaudos. Totalmente los recaudos. Hacemos una pequeña pausita y continuamos con el tema, Juan, porque tenemos una comunicación, otro corresponsal, y le damos la bienvenida al señor Sergio Flecha Pérez. ¿Cómo está usted? Buen día. No, perdón, no es amigo, es un conocido. Ya lo estamos renegando. Yo soy testigo que te quiere. Se integra a la mesa entonces. Hola, Flecha. De Tiempo Pyme, ¿eh? Buen día Raúl, a todo el equipo, a mi ex amigo también el polaco. Ya es un ex y bueno, viste, el tiempo pasa. Yo lo quiero mucho y él lo sabe. Pero bueno, a veces él me desprecia, pero no importa, ya nos juntaremos se olvida, a tomar ¿viste? un café. Y viste cómo es esto. Se sube al caballo y se va y se olvida. Sí, pero bueno, pero buen tipo, no importa. Sí, buen tipo, recién lo estaba escuchando acerca de esto de que el más gordito iba al arco. Yo siempre fui flaco y me mandaban al arco, pero había otro dicho en mi pueblo, pero no lo voy a repetir acá porque, estamos al aire y hay menores escuchando. Bueno, cambiar la palabra, pero... Sí, el más pavo iba al arco, yo iba al arco. Ah, el más pelo pavo. Exactamente. Bueno, exactamente. No te tires tierra, sí. No, para Bueno, nada. escúchame, tenemos sed. ¿Hay agua ahí en Patagonia? Sobra el agua en la Patagonia. ¡Apa! Sobra el agua en la Patagonia. Lo que pasa que, este recurso tan preciado y tan
tan valorado en el mundo, acá realmente no le damos la importancia que corresponde. ¿Por qué digo esto? Uno se para arriba de los puentes de los ríos caudalosos que tiene la Patagonia. Todos los ríos de la Patagonia nacen en la cordillera, terminan en el mar. ¿Sí? Estoy hablando del río Colorado, el río Negro, hablo del río Chubut, el río Deseado, que trae prácticamente nada de caudal y se llena únicamente con los deshielos, el río Santa Cruz, el río Gallegos. Todos nuestros ríos nacen en la cordillera y desaguan en el mar. Solamente había uno que yo llegué a conocerlo con agua, que era el río Chico, que nacía en el lago Colihuapi, en la provincia de Chubut, en una localidad que se llama Sarmiento, y era un afluente del río Chubut. Ese río desapareció. Desapareció porque desapareció el lago Colihuapi también. Lo que pasa es que acá hay un problema que es grave. A los patagónicos nos sobra el agua. Uno se para arriba del puente Luis Piedrabuena en Viedma y ve pasar ese caudal gigante de agua que lo tiran al mar. El 98% del agua dulce la estamos tirando al mar y no la aprovechamos. La usamos únicamente con fines hidroeléctricos y en algunos lugares, como en el caso del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, que se utiliza para riego, pero después no hay obras de contención para poder regar estas grandes extensiones que tenemos. Yo recién lo escuchaba a Polaco acerca de lo que es el trabajo de los embajadores en el mundo relacionados con el tema de la producción. La Patagonia está en condiciones de producir lo que sea, absolutamente todo. Acá se dan los cítricos, por ejemplo. Se da la nuez de pecan. Lo que uno plante, habiendo agua, nace, crece y se desarrolla y da frutos. Lo que pasa es que no tenemos estas obras para contener, para hacer estos regadíos que estamos planteando y que venimos reclamando. Que tampoco serían muy costosos, porque estamos hablando de una cuestión de poner grandes bombas, hacer pequeños canales de riego, y ahora hay una intención de algunos gobiernos de la Patagonia de hacer pequeñas unidades productivas para empezar a darle trabajo a la gente. Ya se empieza a hablar de eso. Sí, te interrumpo un segundo. Sí. Vos recordarás que en Chubut era el mejor trigo que había en la Argentina. Por eso el dique, en su escudo, la provincia de Chubut tiene un dique y tiene una espiga. Claro. En el rol que cumplió Perón en función de distribuir que el vino era en Cuyo, que el trigo era en Santa Fe, Córdoba, en La Pampa era el petróleo, esto se perdió. Por eso también creo que es muy importante, un proyecto de ley del senador de la ciudad de Concordia, ahora no me acuerdo el nombre, pero muy famoso, del justicialismo, tuvo una ley que permitió que en todo el país se pudiera realmente producir, y bueno, por eso hoy también la Patagonia tiene esa posibilidad, ¿no? Sí, un flagelo que lo padecemos, que es el tema del monocultivo. Aparte, vos fijate, por ejemplo, eso que vos decís, que es totalmente cierto, se asignaron estas cuestiones productivas. Bueno, de esto de decir, la uva en Cuyo, la manzana en Río Negro, el trigo en la Pampa húmeda, el algodón en el Chaco, todo este tipo de cosas, porque se desarrollaba a partir de ahí una especie de cordón industrial que estuviera atento o que estuviera para poder paliar la producción esta. Pero ¿qué pasa? O sea, fíjate vos lo que pasó con los chilenos. El monocultivo de la manzana y la pera en Río Negro y Neuquén terminó deteriorando el mercado, las chacras se terminaron vendiendo, pero porque no entendieron esta cosa de que había que romper el monocultivo. Los chilenos abajo de la manzana plantan tulipanes y plantan kiwi, por ejemplo, y meten colmenas. Entonces no es solamente que trabajan 3 meses al año con el tema de la cosecha, la poda y lo que es la fumigación y el tratamiento, sino que le dan a la tierra una utilidad durante todo el año. Eso todavía no lo entendimos. Pero aparte hay una cosa grave también. Vos fijate que, por ejemplo, los canales de riego se abren en septiembre en el Alto Valle de Río Neuquén y se cierran ahora en marzo. Y hay gente que está plantando otras cosas, como por ejemplo frutillas, frambuesas, están plantando lúpulo, que necesitan el agua y no la tienen. Y esta cosa que te decía recién, de que la seguimos tirando al mar. Vos, más que nada, el polaco que ha viajado tanto por el mundo, vos sabés que en Europa ningún río llega al mar. Todo tiene una utilidad, o sea, está todo en función de la producción, no solamente de la producción, sino también de la parte recreativa, porque se almacenan grandes volúmenes de agua, se utilizan en la parte recreativa para navegación o para lo que sea, y con esa misma agua se riega. Pero acá hay un problema también grave, que es el tema del fracking. El fracking y la recuperación secundaria en el tema del petróleo. Cuando uno extrae el petróleo, hay que volver a llenar esas cuencas que quedaron vacías con agua. Y están usando el agua dulce. En un momento usaron el agua de mar, eso era más perjudicial todavía para lo que eran las napas. Claro, agua salada, pero después descubrieron de que era tan perjudicial para el medio ambiente, que lo que hicieron fue inyectar agua dulce, un recurso extremadamente caro. Vos sabés, por ejemplo, de que en el mundo,
el valor de un litro de agua es más caro que el valor de un litro de combustible. Es una locura. Sí, O sea, donde no hay. nosotros la estamos tirando, claro. Es más cara el agua que el petróleo. Te estoy hablando del precio de góndola, ¿no? Entonces, estas cosas que nosotros los patagónicos tenemos que empezar a replantearnos, de decir, bueno, tenemos tierras improductivas, pero las tenemos improductivas porque nos faltan obras para el regadío. Y tenemos agua que nos está sobrando, y la utilizan nada más que con fines de generación energética, fundamentalmente para las grandes ciudades, todo lo que es Chocón, Río Colorado, Alicura, recién Polaco mencionaba el escudo de la provincia de Chubut, que también tiene el dique Florentino Meguino, y tenemos también la obra Futaleufú, que abastece de energía a Aluar en Puerto Madryn para fabricar lo que es el aluminio. Pero bueno, estamos en eso. En realidad también hay que entender una cosa, la Patagonia siempre ha sido descuidada, hemos sido marginados, y estamos ahora en esta cosa de asomar un poco la cabeza diciendo, bueno, también existimos para lo que es el poder central. Y esta cosa de los representantes, esto que decía también, Polaco recién, con el tema de nuestros representantes afuera, que vendan nuestros productos, y bueno, y nuestros legisladores nacionales, que empiecen a plantear este tipo de cosas, esta problemática que falta nos está haciendo, porque hoy estamos padeciendo severamente el tema de la falta de trabajo y la desocupación. Ahora, todo esto, la decisión, la responsabilidad de llevar a cabo todo lo que vos estás reclamando y que evidentemente hace falta, pero como el agua, pero como un doble sentido, ¿no? ¿Depende de esto del gobierno nacional exclusivamente o gobernadores, intendentes? ¿Cómo es la cosa? No, depende de nosotros, o sea, de nosotros que presionemos en la medida de que podamos conseguir las cosas. Bueno, ¿pero a dónde hay que presionar? Y hay que presionar en el Senado, hay que presionar en el Congreso, hay que presionar en la Casa Rosada. Acá nuestros representantes nacionales lo que tienen que hacer es no ir a tomar café en la esquina de Riobamba y Rivadavia, sino empezar a trabajar sobre esta problemática que nos está afectando. Entonces, fundamentalmente, también depende muchísimo de los ciudadanos para que presionemos a nuestros políticos y a nuestros representantes para que empiecen a trabajar en ese sentido. Por suerte hoy, me parece que lo hemos entendido. Entonces es como que la gente tiene un poco más de capacidad de reacción a la hora de reclamar y empezar a plantear este tipo de cosas, ¿no? Me parece. Sí, pero además hay una necesidad de una planificación estratégica de desarrollo, donde las universidades, donde quienes son las asociaciones intermedias, se debe discutir, debatir y comenzar a fijar cuáles son las prioridades, porque el gran problema es que al no existir proyectos, si nos vamos para atrás, vos recordarás a Zapac en Neuquén, estamos hablando para atrás, estoy diciendo hace 50 años atrás, ¿no? Este señor, siendo gobernador, creó una oficina con gente joven que desarrollaba proyectos, todavía existe esa institución, y ante la falta de proyectos de la provincia de Chubut, la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Neuquén, al tenerlos, era quien se favorecía con los financiamientos que venían del gobierno nacional. Y esto sigue hasta el día de hoy. Por eso me parece que más allá del rol que se cumple en el Senado, en el rol que se cumple en la Cámara de Diputados, si uno no tiene claro cuál es el perfil que le quiere dar a su provincia, es muy difícil que en una Cámara donde la provincia de Buenos Aires tiene mayor cantidad de diputados y senadores, mayor cantidad de diputados, se pueda, la balanza pueda cambiarse, ¿no? Sí, lo de Felipe Zapac en Neuquén realmente es un capítulo aparte porque lo que ha hecho el MPN en función de la producción en Neuquén es increíble. Siempre le fue ganando inclusive a sus limítrofes como Río Negro, por ejemplo. Yo recuerdo un par de cosas interesantes. En un momento se cerraba el aeropuerto internacional de Neuquén por refacciones y había dos posibilidades. Una estaba General Roca, que era 50 kilómetros, y la otra era Cutralcó, a 110 kilómetros. Río Negro armó una comisión que se llamaba Comisión de Investigación y Viabilidad del Traslado Temporario del Aeropuerto Internacional de Neuquén. Estuvieron 6 meses evaluando a ver qué es lo que decían. Al otro día los neuquinos estaban con una carpeta en Fuerza Aérea ofreciéndoles el aeropuerto de Cutralcó y se fueron a 110 kilómetros. ¿Qué es lo que quiero decir? Neuquén siempre, a diferencia del resto de las provincias patagónicas, tuvo continuidad en la política de desarrollo de la provincia. Se fue Zapac y vino un general que se llamaba Trimarco, pero no dejó las obras inconclusas que tenía Felipe Zapac, las continuó. Aún la dictadura se acopló a un proyecto que era de Felipe Zapac y todo su entorno. Y así es como está Neuquén.
O sea, hoy Neuquén es realmente una provincia que emerge un poquitito así con el resto de sus pares argentinos, porque realmente tiene un desarrollo increíble. Y aparte han planificado también lo que es la planificación urbana, o sea, la planificación social. Descentralizaron un poco la ciudad de Neuquén, que es un gran pulpo, es grandísima, es gigante, tiene 400.000 habitantes, pero alrededor generaron una serie de ciudades y de barrios industriales que trabajan en función de esa ciudad. Cosa que es un ejemplo en la Patagonia. No pasó en Comodoro, por ejemplo. O sea, hoy siempre hablamos lo mismo. El día que se termine el petróleo en Comodoro, ahí van a tener una guerra civil, se van a matar entre todos, porque todo depende del petróleo. Neuquén lo que hizo, vos fíjate, en las áreas petroleras que ya son improductivas, está plantando viñas. Y largaron este producto de los vinos del fin del mundo, las bodegas del fin del mundo, que no es cierto. Hay unas bodegas que son mucho más australes, que están en Sarmiento también, y bueno, y hay bodegas acá en la localidad de Río Negro, una localidad que se llama Valcheta, qué sé yo. Pero eso impone este tipo de cosas. Y se han adueñado también de esa impronta de Patagonia. Entonces es como que son un poco los dueños del sello de la Patagonia. Los neuquinos trabajan muy bien en ese sentido. Pero también hay una cuestión política. El MPN lo que hizo, aglutinó y rescató a líderes de grandes fuerzas nacionales como el peronismo y el radicalismo y lo terminó metiendo en una bolsa de un partido provincial. Y ese es el producto de lo que tienen ahora, ¿no? Bueno, ahora, perdóname, ¿no, Sergio? Willy Colombo te saluda. ¿Cómo te va, Willy? Bien, bien. Bueno, esto responde a los que son los grandes proyectos, en este caso provincial, de orden nacional. Cuando hay un proyecto y se apuesta, se logran ciertos y grandes objetivos. Es el desarrollo y se sostiene una idea. Pero hay una idea también, Sergio, que este programa tiene una continuidad y tiene invitados, hay otra temática. Por lo tanto, tengo que decirte que tengo que cortarte acá y tengo que retomar el programa con el malo es Willy, nosotros no tenemos nada que decir. Y sí, acá me tienen para eso. No me tires ningún flechazo, mi querido amigo. No, y no lo liberan a Willy, no liberan a Willy. No me quieren liberar. Pero para cerrar un poco lo que decía Polaco también acerca de los proyectos, las universidades en la Patagonia, que tenemos varias, tenemos la del Comahue, la del Río Negro, tenemos la de la Patagonia, están plagadas de proyectos. El INTI, el INTA, está plagada de proyectos. Hay un montón de técnicos y científicos trabajando en función de esto. Lo que pasa es que terminan en una carpeta y nunca se plasman en la realidad. Ese es el problema grave. Eso es una lástima, pero exactamente. Un problema, entonces, ¿es un problema de gente, un problema de dirigencia, un problema político? Yo creo que es una mezcla de todo un poco. Claro. Difícil, es un problema, difícil. Es dificilísimo. Encima tenemos tipos como Polaco que se la pasa peleando, pero por... No, pero una ciudad. Pero fíjate vos cómo se mezcla la política con los proyectos, y te lo hago cortito. Yo tengo un proyecto de hace años que es unificar todos los canales estatales de la Patagonia en un solo canal, que son el 11 de Ushuaia, el 13 de Río Grande, el 9 de Río Gallego, el 7 de Rawson y el 10 de General Roca, que invierten y le pagan a los canales de Buenos Aires entre 13 y 15 millones por año de programación. Yo digo, muchachos, juntemos toda esa plata, hagamos un solo canal, la subimos al satélite con una señal con un sello como el de Patagonia, y ya está, se terminó, y difundimos la Patagonia en el mundo, pero tienen que ponerse de acuerdo los gobernantes, cosa que es difícil. Es muy difícil. Ahí entra la política. ¿La seguimos el miércoles que viene? Sí, señor. Bueno, pasó en Tiempo Pyme Enón el señor Sergio Flecha Pérez. Al mantel de la casa. Ah, sí, claro. Es que hay que sentirse como en casa. Porque en la radio nos sentimos como en casa. Me encanta la combinación de colores. ¿Y de quién estamos hablando? De una persona tecnológica que nos va a hablar del futuro, un hombre que desarrolla. A mí me hace carburar el marulo, Raúl, de una manera terrible. ¿Sabés de quién está acá en este momento en el estudio? No políticamente hablando, lo tengo a mi derecha. Lo tiene a su derecha. Bueno, señoras, señores, con nosotros en Tiempo Pymenón le damos los buenos días al señor Cristian Meniu. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Bien. Hacía rato que no nos veíamos. Estuvimos de vacaciones, pero un gusto que hoy, en el primer programa de este ciclo 2020, estés con nosotros nuevamente, Cristian. Así que bienvenido y un placer que estés con nosotros. Muchas gracias y éxitos para este nuevo comienzo de año. Y con los invitados que tenemos, realmente no nos puede ir mal, Los que hacemos el programa, medio pelo, somos todos medio un desastre.
pero la radio es muy buena radio, Es verdad. los invitados y la producción es de primera, y los locutores, bueno, ahí estamos, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Hacemos Es lo lo que que hay. podemos. Y otra Así no es. nos queda. Sí. Pues háblalo Juan, que se vino con, Pero Juan, con uno de los tantos proyectos. Ya vamos a empezar a hablar de municipios, Sí, vamos claro. a empezar a hablar de la relación universitaria entre nosotros y con Paraguay, ¿no? Hay mucho para hablar, ¿no? El miércoles que viene viajo a Paraguay. Tenemos un evento de OCDE con la Universidad Nacional del Este y con una red de universidades, con un experto español. Así que el día jueves y viernes vamos a estar trabajando y bueno, el 17 recién regreso. Bien, ahí nos contarás Ahí nos contaremos. y escribirás antes para la revista. Ujú. Bueno, tomemos fuerza, pongamos coraje. ¿Qué pasa con la educación? La educación que planteás en el título, esto de ir para adelante, ir del 4-0 al 5-0. Sí, que no estamos todavía en el 4 Sí. y ya estamos No, teniendo claro. que hablar del 5.0. Nos estamos ¿no? O sea, quedando, con ¿no? la Estamos velocidad en que el estamos. mundo global estamos quedando Sí. ya último cola de perro. Bravísimo el 5G. Sí, Es preocupante. Sí, sí. La realidad es que el otro día tuve una reunión, o sea, telefónica con uno de los directores de la Agencia Espacial de Japón. Y cuando le hablé de Latinoamérica me dice que no tiene ningún proyecto la Agencia Espacial de Japón. Pongo esto de título a modo de abrir, ¿no?, lo que voy a decir a continuación. Y cuando le pregunto por qué no hay ningún título, o sea, o proyecto para Latinoamérica, él me dice porque es un continente que tiene muchos conflictos sin resolver y que prácticamente plantear un proyecto como por ejemplo uno de los tantos que tienen, para así mencionarlo, los avatares humanos, que es manejar a través del 5G y la realidad virtual un humano en un cuerpo de un robot. Sí, o sea, a la distancia. En principio, una agencia espacial como esta de Japón está trabajando para que se hagan viajes espaciales, pero también dentro de la Tierra, ¿no? O sea, donde uno no necesite viajar, sino lo haga un robot en lugar de uno y uno esté en la conciencia de ese robot tomando conocimiento de todo el entorno. Ese es el mundo que ya no es... Muy evolucionado, la Sí, idea, sí, muy sí. evolutiva. Es la película, ¿eh? Avatar. Es brava. Sí, sí, o sea, la realidad es que ese es uno de los tantos proyectos que tienen. Después, el de la agencia espacial, que están en África inclusive, o sea, y uno se pregunta por qué no hay ese tipo de proyectos en Latinoamérica. La realidad es que lo que ellos ven es que tienen razón, se está recién insertando el concepto de digitalizar la educación, ¿no? Que los chicos tengan una laptop o que los chicos empiecen a saber programar o que los chicos trabajen las habilidades blandas. La realidad es que lo que, tanto hablando con él, ¿no?, y después reflexionando, llegué a la conclusión de que no se trata de que los chicos tengan la capacidad de saber programar solamente. El futuro que se viene implica no tener creencias, no tener formas, no tener ideologías, porque todo eso en menos de 15 años va a desaparecer. Y va a haber personas todavía que tengan ideologías, creencias, van a tener que luchar con sus cuestiones internas porque va a ser muy duro entrar en un mundo donde lo digital y lo biológico y lo físico se bifurcan en un solo concepto y que ese concepto va mutándose con el paso de las horas, ya ni siquiera se muta con el paso de los días, ni siquiera con los meses, o sea, o hablamos siempre, ¿no?, del conocimiento que hoy se duplica cada 72 días, cada 73 días, esos 73 días en lo que es el conocimiento, ¿no? O sea, es un modelo claro del mundo que estamos viviendo y un mundo donde si criamos a los chicos con conceptos establecidos o patrones que nosotros fuimos educados, es muy difícil que esos chicos después sean disruptores en la educación o disruptores en un mundo donde vamos camino, como decía Noel de la Agencia Espacial también, a la vida interplanetaria, a la vida donde no va a haber nada imposible. O sea, y hay que empezar no solamente a decir a los chicos que lo digital va a ser el entorno y va a ser la vida misma, sino que empiecen a romper sus limitaciones mentales, que son impuestas los primeros 7 años de vida, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, en base a las creencias, la familia, la religión, la cultura, claro. Y todas esas limitaciones después se proyectan en la vida de cada uno y se reafirman con las vivencias diarias. Y a partir de ahí es donde nosotros vemos que en Latinoamérica no vemos, por lo menos yo lo veo, no veo muchos chicos que tengan la mente abierta. Porque cuando hablan de innovación, veo mucha gente que habla de innovación y dice, sí, vamos a hacer esto, que las ciudades del futuro, que la educación, Smart Cities. O sea, uno ve los perfiles, porque hoy las redes sociales permiten conocer cómo son las personas, ¿no?, por cómo piensan, lo que dicen. Sí, claro.
Y Sí, se sí. ve que son personas que si bien hablan de innovar, de avanzar, o sea, tienen ideologías o en lo político, o en lo religioso, o en lo cultural, entonces hablar de innovación es ridículo, o sea, Claro. no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es romper los moldes, salir no es de la zona de confort o pensar fuera de la caja, sino empezar a aprender a vivir un mundo donde tengo que reinventarme cada vez más rápido. Es decir, que estamos hablando que se proyecta un futuro, el ateísmo es prácticamente Sí. es lo que viene. Ya de hecho hay en Estados Unidos sectas que ahora la gente considera sectas del dataísmo o la adoración de la inteligencia artificial, por ejemplo, como en Ajá. Japón, ¿no? Que justamente una de las preguntas que le hacía era esa, ¿no? A este japonés. Le decía, ustedes adoran a los robots y lo ven como que los robots no nos van a reemplazar, los van a ayudar a ser superhumanos. De hecho, ustedes fíjense lo que es Japón 5.0 y el proyecto es hacer una nación cyborg. O sea, no Sí. es poner en el centro de la transformación al ser humano y que el ser humano se potencie, sino deshumanizarlo. Y es una de las tantas proyecciones que tenemos de aquí a los próximos 15 años, donde, es verdad, Latinoamérica tiene muchas cosas que trabajar, pero tenemos que ir al futuro para encontrar las respuestas para el presente, que no es el presente que queremos. Perdón, me voy un poquito para atrás, doctor, pero Mm. alguien me comentó, no hace mucho en estos días, creo que me habían dicho que Estados Unidos estaba resistiendo el 5.G. Sí, y de hecho todo el contexto mundial que estamos viviendo, inclusive con esta enfermedad que está en todos lados y que se está generando pánico, es todo en base a que estamos, no lo digo yo, o sea, lo vengo estudiando todos los días de distintas personas que hablan, ¿no? de lo que está viviendo el mundo, de esta prácticamente conquista del cerebro humano, ¿no? O sea, que ya no Ujú. importa lo económico, no importa lo físico, importa que las corporaciones que manejan los datos, las grandes corporaciones, tengan el control de nuestro cerebro, o sea, ya no para decir a dónde tenemos que comprar, sino para saber qué vamos a pensar antes de que pensemos. O sea, lo que vendría a ser como darle una formación mental, ¿no? Que hoy en día nuestro cerebro, por lo menos en Occidente, está formado por lo que dice Google. Si algo no está en Google, en Sí, nuestro no cerebro existe, no existe. claro. Y Google nos pone, ¿no? Dos opuestos, ¿no? Y véanlo, o sea, bueno, malo, capitalismo, izquierda, nos dice esto es así, después nos pone, pero esto puede ser que no sea así, nos pone opuestos para que digamos que hay... Blanco, negro, yin y yang. Claro, también, exacto, ¿no? que hay esa posibilidad de Ujú. polarizar o de diferenciar, pero la realidad es que nuestro cerebro hoy ya es una parte de Google. Y Sí, Google claro. quiere ir al fondo de nuestro ser, y si no es Google, quiere ser Baidu, quiere ser Alibaba. Entonces, la pelea en este momento económica, política y global está entre China y Estados Unidos, que es también para ver quién tiene el control de la educación en el siglo XXI. ¿No? O sea, si ustedes se fijan, le preguntan en otro día en un diario norteamericano a los americanos que tienen entre 9 y 13 años que quieren ser youtubers. Y después Claro. lo mismo le preguntan a los chinos entre 9 y 13 años, quieren ser astronautas. Entonces, la realidad es que sí, esos dos mundos que están convergiendo en uno solo, va a ser el mundo de la dominación en las personas que no tengan conocimiento de que tienen que trabajar ya no tanto pensando en la tecnología, sino pensando en lo que los hace ser seres humanos, ¿no? Y ahí es donde yo digo, si ya estamos viendo el avance de Samsung con Neon, por ejemplo, que ya no es tener una voz, sino que es la representación física de mi mejor amigo, de mi amante, en un celular que me conozca más que lo que me conozco a mí mismo. Y que encima después todo lo que yo tenga de información vaya recolectado en una open source o una base de datos abierta para todas las corporaciones que sean socias o de Baidu o de Google. Ajá. ¿Sí? Entonces, es preocupante para los chicos que por ahí piensan que la tecnología es hacer un robot o es hibridarse con la inteligencia artificial. Va mucho más allá. O sea, por eso digo que el mayor desafío que hay en este momento es ¿cómo hacemos para que los chicos que hoy tienen entre 8 y 14 años, que yo creo que ese es el límite, porque después de los 14, no digo que no sirvan esos chicos, se tienen que complementar con lo que les están ahora queriendo enseñar, programar, robótica, pero después viene una generación que si viene con estructuras preestablecidas en su cerebro, después cuando tengan un chip en el cerebro, que eso va a pasar, lo vaticinan que va a ser a partir del 2035 hasta el 2045, vamos a ver un mundo hiperconectado, a ver como una malla, digamos, alrededor de la esfera, que va a hacer que se bifurque lo real y lo digital y que podamos optar a estar en lo digital o en lo físico. Entonces, con estructuras mentales en estos chicos que tienen que nacer y decir, bueno, hoy es blanco, pero mañana puede ser negro.
¿sí? Y no tengo que basarme en lo que me dice mi papá o lo que dicen los medios de comunicación, tengo que yo reflexionar, porque en el fondo estos chicos tienen la obligación de transformar a la humanidad y generar un mundo que hoy parece de ciencia ficción. Hablar de megalópolis, hablar de una educación híbrida, hablar de una política sin género, hablar de un sexo sin género, hablar de que no tiene que haber en la cabeza ideologías, no tiene que haber política, no tiene que haber ningún contexto que sea sólido, porque acá estamos en algo líquido. Y si no, vean cómo pasan con las relaciones, ya sea o casuales, o de amigos, o en general. ¿Qué está pasando? Todo se está volviendo líquido. Entonces, vayamos a lo material, veamos cómo empezó el tema de cómo se fue digitalizando la música, cómo se fueron digitalizando los libros. Lo último que va a llegar a la digitalización va a ser el cerebro, cuando nosotros podamos descargar el cerebro en un ordenador. Y a partir de ahí decimos que se reinventa el conocimiento. ¿Y cuánto falta para eso? 25 años, aproximadamente. Nada, es Acá un la vuelta. pestaneo, claro. ¿Vos sabés que el otro día escuchaba un reportaje de Pacho Donald, con Novarecio estaba? Dentro de la charla surgió el tema de la edad, los viejos, la importancia en la sociedad o no. Y este muchacho Pacho decía, bueno, en otra época los viejos éramos asesores de familia, o sea, éramos la historia, entonces Sí. teníamos una representatividad y un reconocimiento. Los chicos venían a charlar con nosotros, con los grandes, con los viejos, no conmigo, porque éramos la historia. ¿Qué querés saber? ¿Qué no querés saber? ¿Qué sé yo? Se murió todo eso. Hoy en día, cuando un chico quiere saber algo, no viene a hablar con el No. abuelo, va a internet, va a Google. Sí, y por eso digo, o sea, la lucha ahora es quién va a ser el que tenga el control de la formación de nuestro cerebro. Sí, ya no hablamos de quién va a tener el poder económico. El poder económico ante lo que se viene no importa. O sea, ustedes pueden tener todo el dinero del mundo, pero si viene alguien con una idea, y fíjense en la economía colaborativa, como empresas que empiezan siendo empresas que comienzan en un garage y terminan volviéndose monopolios Bill que Gates. ni siquiera los gobiernos pueden derrumbar. En Rusia lo estamos viendo, tenemos a Putin en Rusia y sin embargo tenemos corporaciones en Rusia que Putin no puede descentralizar el poder de esas corporaciones. ¿Sí? O sea que sabemos que en Rusia no está Google ni Baidu, está Rusnet, que es el propio Internet de Rusia. Estamos hablando porque uno dice, no, pero Putin es un hombre muy poderoso que maneja todo el país. No, hoy los presidentes tienen un 25% de poder en la toma de decisiones de un país. El resto, fíjense, vean las estadísticas, por ejemplo, lo que maneja en activos financieros BlackRock, por ejemplo, activos financieros de 7, 8 billones de dólares, que hace que uno diga, ¿quién tiene el control realmente del mundo? Sí, además, BlackRock tiene acciones en las principales 500 empresas según Forbes, los grupos de poder económico, que son los indudablemente que toman las decisiones. Claro. O sea, nosotros nos comemos el cuento de capitalismo, socialismo, pero hoy tampoco hablamos de eso. Hoy hablamos de que prácticamente hablamos de que o pueden ser globalistas o nacionalistas. ¿Sí? O sea, como que podemos ser abiertos o podemos ser cerrados. Pero ya hablar de cuestiones ideológicas de 200 años, sí, vamos a seguir discutiendo en Latinoamérica todas estas cuestiones de aquí al 2030 seguramente, pero va a venir, digamos, una tormenta, ¿no? Que puede ser la tormenta perfecta o no, donde las instituciones van a salir desesperadamente a buscar cerebros, a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para subsistir ante todos estos cambios? Necesitamos gente que piense, ya no necesitamos gente que tenga información. A mí no me importa que venga alguien y me diga, yo tengo la información de esto y tengo una memoria bárbara. Yo quiero que me resuelva el problema que estoy teniendo, no con información. Y si no, fíjense como las universidades más importantes de Estados Unidos ya hoy están sacando carreras como sociología, como filosofía, como letras, pues se están dando cuenta que no sirven, ya no les están diciendo estudien programación, directamente no existen esas carreras. Y después, en lo que es medicina, le están enseñando a los que están entrando a las carreras médicas de que la vida es como un código informático. Es como un problema informático, ya sea la vejez o las enfermedades, o sea, tienen un tema que se puede asimilar como que la medicina va a ser algo tecnológico, ¿sí? Y eso tenemos que, para poder implementar todo ese modelo o ampliar el conocimiento de esas cosas, tenemos que romper los patrones mentales que nos limitan a decir, eso es imposible aplicarlo en Latinoamérica. Va a ser imposible en la medida que nuestra mente esté cerrada, pero va a ser abierta en la medida que se empiece
a generar concientización en la sociedad, y después que los más chicos, que son la esperanza de justamente de ese futuro, después cuando nosotros no nos jubilemos, porque en el 2040, 2050 ya vamos a tener 2 billones de personas mayores de 65 años en el mundo, que va a hacer que uno diga, bueno, vamos a tener que traer a estos jóvenes para que nos rompan un poco las estructuras mentales. En la medida que uno no lo haya hecho. Si lo hizo y empieza a ver que el mundo es una transformación constante, por ahí no necesite tanto de estos jóvenes, pero sí vamos a tener que necesitarlos en la medida que tengamos blanco, negro, izquierda, derecha, si es fútbol, River o Boca, o sea, como que no, es cuestión de romper y abrir las estructuras que fueron establecidas, que es muy difícil porque son los primeros 7 años de vida donde uno está en un estado de aprendizaje constante, y después el 95% del día nuestro es subconsciente. Son los años formativos, son los que conforman al ser humano. Los primeros años son lo que somos hoy día, lo aprendimos en esos 7 años primeros de vida. Te estaba escuchando recién atentamente y se me cruzaba la imagen, por ejemplo, en una reunión de personas elaborando estos proyectos, la primera frase que diría que encabeza esa reunión sería brainstorm, ¿no? O sea, tormenta de ideas, a partir de ahí poder pensar diferente. Voy a hacer una consulta técnica, mi estimado Cristian. ¿Cómo estamos de tiempo, Chami? 3 minutos y nos tenemos que ir, me decapitas en 3 minutos. Ella se va y nos deja con el aire. Así que termina el programa. Así que bueno, tenemos 3 minutos para seguir charlando. Qué interesante que está, ¿eh? Hay tanto para charlar, pero tiene una pregunta a la mesa. ¿Qué necesidades y qué posibilidades tenemos en lo que hace en casa, o sea, a la educación en Argentina? Las necesidades básicas son generar conciencia, principalmente, que esté dentro del tema de la mesa central, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar con la transformación humana, qué va a pasar con la economía, que ya no es una economía que está basada en lo material, sino en las ideas, y dejar de echarle la culpa a lo externo, ¿sí? O sea, al político de turno que esté, porque el político de turno que esté no tiene mucha idea de lo que se viene tampoco, ¿no? Tiene asesores, pero no es consciente de ese mundo que muy pocos en este momento de este lado del mundo tienen idea. Y eso es lo preocupante. Y si alguien en la casa, desde su humilde lugar, está dependiendo de que de arriba se tomen decisiones, cuando los de arriba no tienen una buena base, una buena formación en cuanto al mundo que estamos viendo en Japón, por ejemplo, o en China, es preocupante. Entonces, el trabajo empieza en la familia, desde la concientización, desde decir, ya prepárense, y no es broma decir prepárense para una guerra, pero no es una guerra que nos van a matar, es una guerra para seguir subsistiendo como especie, porque vamos al 2035, 2040, donde vamos a estar dentro del mismo mundo, un mundo donde vamos a estar conviviendo con seres diseñados en laboratorios, seres aumentados por la tecnología, seres que van a tener una imagen nuestra, pero que van a ser artificiales completamente, porque van a tener un cerebro formado por la computación cuántica y la inteligencia artificial, y encima después hibridación humana con animales. Y eso es algo que lo vamos a ver en menos de 20 o 30 años en el mundo en el que estamos nosotros ahora. Tal vez esta realidad en Latinoamérica no la veamos como la vamos a ver en Rusia, en China, en Singapur, pero vamos a estar conviviendo en el mismo lugar con entidades que ya no son Homo sapiens. Ahora una pregunta técnica, ¿no? Uno como un inversor, ¿no? Sí. Digo, preguntarle, ¿qué hago con mis acciones que tengo en un banco de esperma? ¿Servirá a futuro o cotizarán o bajarán? ¿No? El tema es que lo que planteás es la necesidad, yo diría casi ideal, pero ¿qué te parece, Juan? ¿Cómo transitamos ese camino? ¿Cómo logramos los cambios en los sistemas de educación? En inculcarle al directivo que tiene que enseñarle distinto a los chicos. No, el tema que estamos hablando de lo que es el tema colaborativo, ¿no? Uno puede poner un ejemplo porque estamos hablando de 4G, estamos hablando de 5G, pero ya estamos en 6G, ¿no? En China ya está trabajando. Sí, pero acá esto se ha desarrollado en un periodo de 15 años aproximadamente. O sea que hace 15 años estuvieron desarrollando. Se acelera el 5G, muchísimo eso. Y se acelera muchísimo. Cuando uno pone algunos ejemplos, por ejemplo, como el programa Apolo, ¿no? Con el primer cohete a la Luna, en ella trabajaron 20.000 empresas, 250 universidades y 420.000 técnicos. Este tema colaborativo, este tema de trabajar dentro de las universidades, dentro de lo que es la educación, es un paso que hay que dar y que no se está dando, ¿no? Estamos lejos.
Estamos muy lejos. Qué lindo tema. Esto da para hacer un programa completo. Hay que arrancar a las 10:30 y a la 1 del mediodía entregarlo. Porque realmente... Bueno, tenemos un minuto. ¿Qué hacemos? Cerramos ahí. Si le damos la palabra a Cristian, 2 horas más, porque no es que abuse, tiene tanta información que tenemos que indudablemente no podríamos desarrollar. Bueno, señoras, señores, vamos a despedir a los invitados. Él se despide. Por supuesto, lo estamos despidiendo y se va a poder despedir con el señor Cristian. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Igual, gracias. Gracias por siempre. Como siempre, un placer escucharte. Gracias. Juan Simankiewicz, qué decir. Como siempre, un gusto. Pero entre nosotros, entre los bueyes, no hay cornada. Por supuesto, un gusto, realmente. No, por favor, para mí es un placer compartir con ustedes y bueno, la verdad que uno va también rescatando una excelente experiencia que ustedes tienen. Tal cual. Señoras y señores, Franco bien, Toscano, un estamos placer. bien. Nuestro comentarista deportivo ha estado, como siempre, haciendo el apoyo, dándole fuerza y la información precisa aquí en El Piso. La operación técnica de Yami, un gusto. Como siempre, nunca nos apura, nos deja tranquilos para que podamos hacer. La producción de Patricia de Luca, un gusto realmente comenzar el ciclo así. Señor Raúl de Jesús, un placer hacer este programa con usted, como siempre. También el mío. Y todos los miércoles, 10:30 en la mañana, aquí en la radio, en On Radio, nos van a ver y nos van a escuchar a través de www.onradio.com.ar haciendo este programa que dimos en llamar Tiempo Pyme en On. ¿Es así o no? Volveremos. El miércoles que viene. Si Dios quiere. Y solo. Y solo, si Dios quiere. Chau, hasta el miércoles que viene. Esto fue Tiempo Pyme en On. Chau. Compartimos estas 2 horas con Tiempo Pyme en On, en un segmento dedicado al universo de las pequeñas y medianas empresas. Tiempo Pyme, junto a las pymes, a través de On Radio. Este mes